los estados y nuestras cuitas con diagnóstico hacia la dignificación y profesionalización del quehacer escénico en el estado de Aguascalientes con José Concepción Macías Candelas de Aguascalientes, ¿va? Sí. Buenos días. Bueno, antes quisiera hacer dos notas muy importantes. Primero que yo no sé si soy representante de Aguascalientes porque en las jornadas hicimos 3 sesiones, la votación se hizo con 10 personas, de las cuales obtuve 6 votos. Entonces, eso tiene que ver con mi ponencia. La segunda es pedirles de favor que si me hagan preguntas, porque lo más probable es que no alcance a leer toda la ponencia y bueno, a lo mejor por ahí podemos encontrar oportunidad de hablarles un poquito del caso de Aguascalientes, que es lo que me interesa compartirles. Y bueno, pues voy a iniciar. Lo que les voy a compartir probablemente les resulte familiar, incluso más de alguno pensará que he replicado un documento expositivo de alguien de cualquier lugar del país. El estado que guarda el teatro en nuestra entidad aún padece la misma situación de otros lugares. Nosotros lo vemos diferente y tenemos que abordar el tema desde un pasado para poder aterrizar en el presente. Nos hace mucha falta documentar nuestra historia teatral y ser muy objetivos para reconocer nuestro retroceso y de ahí encontrar vías propicias para un mejor desarrollo del arte escénico. Lo que hace diferente a la problemática de nuestro estado de otros lugares es que en nuestra condición idiosincrática somos muy poco participativos en las iniciativas de discusión y análisis de las políticas socioculturales. Nuestro mote de la gente de la tierra de la gente buena esconde ciudadanos apáticos, quisquillosos, al margen de las decisiones de las instituciones, aunque vayan en contra de nuestros intereses ciudadanos. Somos dependientes de lo que haga o deje de hacer el aparato burocrático, lo cual sin duda nos ha cobrado porque dependemos de la toma de decisiones que no necesariamente son a favor de nuestro trabajo y sí el de funcionarios que poco o nada saben de los requerimientos para profesionalizar nuestro quehacer artístico. Llevado por la buena voluntad de algunos de mis colegas y frente a un nuevo intento de dialogar sobre nuestra realidad respecto a quiénes somos y cómo hacemos teatro en nuestro estado, para que se produzcan mejorías en nuestros modelos de producción escénica y se dignifique la labor de los trabajadores escénicos a partir de ir creando vínculos efectivos y propositivos entre la comunidad escénica y con las instituciones culturales, comparezco ante ustedes como representante de Aguascalientes en este tercer Congreso Nacional de Teatro. Las reflexiones que se presentan a continuación son algunas de las más significativas y urgentes que se identificaron. Son ideas vertidas producto de las múltiples aportaciones y reflexiones que buscan dignificar y fortalecer el quehacer escénico de nuestra comunidad. Durante los últimos 30 años se han realizado diversos esfuerzos por parte de algunos trabajadores escénicos para generar espacios de diálogo y organización al margen de las instituciones de cultura, compartir experiencias y documentar las múltiples identidades del teatro local. Sin embargo, al mismo tiempo no se ha logrado superar resistencias. Ahora bien, al día de hoy debemos decir que no ha sido del todo infructuoso. Por el contrario, ha revelado como un primer diagnóstico la falta de un diagnóstico sistemático y continuado sobre el pulso de las múltiples quehaceres escénicos. Se reconoce además la necesidad de establecer un esfuerzo desde distintos espacios independientes e institucionales, de integrar las instituciones culturales y universidades formadoras, así como a todos los grupos independientes y los sectores afines al hecho artístico, empresarias, empresarios, colectividades, gestores culturales, creativas y creativos en áreas artísticas, y aún más, integrarlos no solo en el proceso creativo y de producción, sino a la discusión y suma de acuerdos en pro del fortalecimiento de las artes escénicas en la entidad. Por otro lado, se subraya la falta de vinculación y comunicación efectiva, eficiente y operativa entre los hacedores teatrales, que se reconozcan las diferencias creativas, formativas y de modelos de producción y al mismo tiempo se conozcan y reconozcan y capitalicen las fortalezas. Además, que la inhibición de una colectividad en un nivel macro es producto, entre otras cosas, de dar por hecho la poca pertinencia de procesos de largo alcance, siempre trabajando con recursos limitados. Se vive inmersas e inmersos en un nivel de supervivencia que por instinto de conservación implica trabajar en beneficio de los proyectos personales y desde la precariedad. Es por lo anterior que se requiere de manera urgente establecer estrategias de diálogo personal y cercano entre nosotros, como comunidad teatral, no solo desde la escena o la institución, sino desde el encuentro personal y con la convivencia y el diálogo sobre nuestras necesidades y problemáticas. Debemos llevar el diálogo a acuerdos en los que nosotras y nosotros trabajemos proyectos comunes, procurando su planeación y su realización concreta, para con ello observar avances tangibles. Se requiere conformarnos en una colectividad heterogénea y representativa, sin temor a ser invalidados por la misma comunidad, por el contrario, respaldados por ellos.
Esta reflexión apunta a los primeros ejercicios de organización independiente y sistemática en el Estado y al mismo tiempo apunta a acciones concretas y continuadas que se han vertido en repetidas ocasiones. Ahora existe en nosotros la palabra, la autocrítica, nos incluimos en la omisión, las nuevas generaciones nos demandan trabajar de manera conjunta, está latente la buena voluntad generadora de encuentros y proyectos en común que eventualmente incidirán en el rompimiento de barreras. ¿Cuántos somos y qué hacemos en el aquí y ahora? Me lleva a preguntarme cuántos éramos y cómo lo hacíamos antes, porque no podemos saber dónde estamos parados si no sabemos de dónde venimos. Es necesario formularnos preguntas respecto a nuestros antecedentes teatrales en la entidad, saber qué tradición y modelos de producción y metodologías nos han marcado pauta para el desarrollo del teatro hasta la fecha. ¿Cuáles han sido las referencias en un pasado inmediato? ¿Cuáles han sido los cambios y retrocesos en las formas de trabajo desde distintas instancias, tanto independientes como institucionales? ¿Cómo han participado los sectores sociales en el apoyo o falta del mismo para el crecimiento de nuestra actividad artística? Hacer un diagnóstico de la actividad de teatro no es empresa pequeña, porque existen muchos asegúnes y el aspecto subjetivo de nuestro quehacer nos hace ver distintas aristas y posturas según sea desde donde se analiza la problemática. Porque mientras por un lado se puede reconocer que Aguascalientes ha avanzado en infraestructura y desarrollo de programas desde las mismas instancias federales, también es de reconocer que desde hace mucho tiempo una de nuestras enfermedades es la falta de unidad y desconfianza para emprender acciones colectivas en aras de fortalecernos como comunidad teatral. Aguascalientes en las 3 últimas décadas ha vivido en el ámbito teatral distintos momentos y pasajes, así como formas de trabajo escénico. Ha habido preponderancia en maneras de intentar organizarnos, pero falta identidad, tradición y referentes. Y es aquí donde se descubre y se reconoce que desde los años 80 y hasta la fecha no hemos podido encontrar mecanismos para poder trabajar juntos y por un mismo objetivo. Lo anterior porque en el Estado no existe una tangible y sólida tradición teatral, así como referentes en los cuales se dé ejemplo de intentos por hacer una necesaria convocatoria a trabajar colectivamente. La existencia de 2 grupos institucionales y de fuerte presencia en los 80s y 90s, con todo el foco y la promoción institucional, hacía parecer que no se necesitaba voltear hacia afuera para ver qué se estaba gestando en los incipientes grupos teatrales independientes, pues la institución cultural ni los veía ni los sentía al contar con sus grupos de difusión. Esa falta de vinculación no permitió que el teatro se dejara de ver como una simple actividad recreativa sin pretensiones, más allá que las acabadas de mencionar. No había diálogo ni interés por saber si se quería avanzar en la búsqueda de un lenguaje o saber qué se estaba haciendo en otros lugares. Los primeros intentos de organización colectiva. Fueron los años 90 en los que surgieron los primeros intentos por vernos y oírnos. Aquí se intentó en el año de 1993 formar una asociación denominada Agrupación Teatral de Aguascalientes, conformada por directores de los grupos y talleres que en ese tiempo estaban vigentes y sin embargo la falta de experiencia, el desdén institucional, la soberbia de algunos y la falta de interés de otros dio al traste con ese incipiente intento de constituirnos en comunidad teatral. A pesar de eso, en el tiempo que sobrevivió dicha agrupación se pudo organizar con la participación del IMSS 2 festivales de teatro con una nutrida participación de grupos de interesante presencia de la localidad, pero la falta de herramientas técnicas y conceptuales fueron la constante, lo cual quedaba más evidente en nuestras participaciones en las muestras regionales y las pocas oportunidades de presencia en muestras nacionales. Falta de crítica y autocrítica. La falta de voluntad para reunirnos y partir de lo que nos hacía comunes en nuestras carencias y de ahí generar reflexiones y opciones. La tendencia de las instituciones de tener en algunas personas o grupos escénicos la oportunidad de justificar sus compromisos estadísticos ante la federación y no abrirse a la autocrítica fueron y son obstáculos para iniciar el camino hacia el trabajo escénico más sustentado. No nos permitía ni nos permite hacer evaluaciones objetivas de nuestro trabajo en el que se incluye a las instituciones y ahora las escuelas de teatro. El antes y después de la formación académica teatral. Hasta antes de contar con la formación pedagógica en la entidad, los hacedores de teatro no contábamos con una metodología ni con una sistematización de nuestro trabajo, como tampoco sabíamos de modelos de producción, pero lo más grave era y es la falta de voluntad para agruparnos, para retroalimentarnos y de la forma asociada a capacitarnos en rubros obligados para una mejor presentación de nuestros proyectos en el papel y en los hechos. Si bien he estado señalando un panorama un tanto cuanto desfavorable para nuestros proyectos escénicos y la apatía y falta de confianza de los teatreros, debo reconocer que la llegada de la escuela ha permitido que con el tiempo existan más argumentos para el desarrollo de proyectos y motivan a algunos a tomar el camino del teatro desde la academia en nivel superior, pero se siguen trabajando desde la soledad y en total aislamiento y la permanente migración a la Ciudad de México de los recién egresados como una muestra de falta de confianza para generar proyectos en su comunidad. Programas nacionales
y la apertura de difusión de las convocatorias. En Aguascalientes, por falta de unidad y asociación, hemos quedado al margen de aprovechar estímulos como lo fueron los comodatos del Fideicomiso del Teatro de la Nación, México a Escena, Iberescena, entre otros, faltando el diálogo con las instituciones culturales desde nuestra conformación colectiva. Además de lo anterior, esta desvinculación se hereda a los estudiantes de las carreras profesionales de teatro por su evidente falta de presencia en las obras y eventos de carácter formativo e informativo fuera de sus aulas universitarias, privando la apatía en la mayoría de ellos y rechazando a todo lo que les ha dado y por llamar teatro viejo. El teatro en Aguascalientes está subvalorado por todos los sectores. La sociedad, a través de sus sectores más representativos, económico, empresarial, político y gubernamental, no contribuyen al desarrollo y profesionalización del teatro, y los hacedores escénicos no propiciamos acercamientos. La referida sociedad no es generosa para los patrocinios, ni siquiera lo ve como inversión y o función social, porque la calidad y el tipo de propuestas les son ajenos o están hechos con muy poco rigor. La falta de cómplices o socios y de asesores en materias y actividades estratégicas para el fortalecimiento de nuestros proyectos fuera de nuestro ámbito en tareas específicas como son la gestoría, derechos laborales, elaboración de proyectos, asesoría fiscal y contable, comercialización y mercadotecnia, representación legal y artística, no nos permiten asegurar la permanencia en la actividad como grupos o compañías estables, por lo mismo nos deja muy lejos de podernos llamar profesionales, trayendo como otra consecuencia la poca permanencia de muchos creativos en el ámbito escénico teatral y propuestas muy inconsistentes o bien de muy breve tiempo de vida. Muchísimas gracias, candidato. Vamos a continuar. Vamos a desplazarnos. Les recuerdo que las preguntas las podemos ir escribiendo y la conversación continúa, así que esto queda pendiente para seguirlo hablando después. Vamos a desplazarnos a Baja California Sur con Calafia Piña, el teatro desde el desierto subcaliforniano o la soledad cactácea de Diógenes y Dionisio. De la soledad cetácea, cactácea, cactus, cetácea, ballena. Quiero abrir con un poema del hijo malcriado de la poesía subcaliforniana, Víctor Bancalari, con esta poesía que se llama Marina Final. Si las antiguas tempestades vuelven a deshacerme, a regresar arena y agua al estanque profundo de piedras huecas y sal cristalizada, entonces no he muerto, carroña, aún podría escapar, cual mar, cual desierto. Nací en una península de México llamada Baja California y vivo exactamente en la parte sur de dicho territorio, quizás una de las tierras insulares más largas y angostas de América. De ella se especuló acerca de sus riquezas, su extensión, si era isla o no lo era, si era una isla llena de oro y de amazonas comandadas por la reina Calafia, y así entonces la California misma de las Sergas de Esplandián. Por ella pasaron tantas expediciones e intentos infructuosos dentro de un periodo comprendido entre 1533, año en que saliera la primera expedición enviada por Hernán Cortés y financiada por él mismo, hasta 1697, año en el que finalmente Juan María de Salvatierra funda la primera misión jesuita en un sitio llamado Conchó por los indígenas, hoy Loreto, Baja California Sur, iniciándose un proceso forzado, de aculturación y evangelización del territorio y sus habitantes, anulando sus dialectos, cultura, costumbres, creencias, modos de relación, su nomadía y finalmente, luego de establecer la monogamia, el sedentarismo y el catolicismo como únicas vías de relación posible, con ello se instauraba tajante una nueva esfera pública. ¿Desde cuándo hay teatro en esta península? En este territorio, un poco anónimo para la historia nacional y otro tanto anónimo dentro de la geografía teatral de México, hay síntomas de parateatralidad y performatividad, sospecha y evidencias que pueden encontrarse en algunas relatorías hechas por los misioneros jesuitas cuando hablan de los guamas o chamanes, de los petroglifos y pinturas rupestres, de los enterramientos y sus ritos, deidades, cosmovisiones y bailes que los indios peninsulares manifestaban. En cuanto a la música, esta floreció debido a la migración de familias que traían la costumbre del piano y otros instrumentos musicales y que se asentaron en los pueblos donde hubo explotación minera y extracción de perlas. De la danza, existen danzas regionales derivadas, algunas de ellas, de las polcas. En el caso de las artes plásticas y visuales, estas han tenido un desarrollo distinto, quizá por la quietud del lugar y que no requiere de la colectividad. Del teatro se tienen pocos registros. Con los misioneros no faltó la representación de pastorelas. En los siguientes años se presentaron obras provenientes de Sonora, Sinaloa, Ciudad de México, entre otras,
de las que se registran. En 1950, el profesor César Piñeda Chacón, quien fuera estudiante de maestros como Salvador Novo, Celestino Gorostiza, Fernando Wagner, entre otros, funda el grupo Huaxoros, cuyo significado en lengua guaycura quiere decir amigo, primer grupo experimental en La Paz, Baja California Sur, y que en 1956 inaugura la Sala Ibó, la cual no solo tenía la intención de ser un espacio para presentaciones de teatro, sino también bajo la intención de formar una escuela de arte dramático. Desde entonces, hasta aproximadamente 1995, la teatralidad subcaliforniana tuvo otro auge del que surgieron otros grupos de teatro y personajes tales como La Palomilla, Camanchi, Altaira, Hilo Negro, el grupo de teatro de la UABCS, Ignacio del Río, Manuel Ojeda, Rubén Sandoval, Aníbal Angulo, Sixto Rodarte, Fernando Vega, Raúl Virgen, Alejandro Moreno, Raúl Conde, Alejandro Merino y muchas personas más que seguramente estoy omitiendo, pero que me sería imposible enlistarlas a todas y cada una por aquí. A partir del 2007 a la fecha, otro auge se gesta con una generación que ha salido a estudiar teatro y ha vuelto con la intención de aportar al crecimiento teatral en Sur California. Actualmente en Baja California Sur hay algunos teatros y espacios que fungen como foros escénicos o para talleres. Hay 15 expresiones teatrales activas entre solistas y grupos, de los cuales el 26% tienen formación académica profesional, el 53% con trayectoria y el 21% son aficionados. Existen iniciativas para profesionalizarlo o para encauzarlo, pero sin lugar a dudas nuestro teatro es aún precario, amateur y también emergente frente a las condiciones de vida de un estado joven, en el que apenas se atisba actividad y consumo artístico-cultural que no sea la oferta comercial. En cuanto a empleos, los artistas escénicos y de otras disciplinas son contratados esporádicamente para talleres sin seguimiento en los municipios, cursos de verano, carnavales, fiestas tradicionales, muchos de ellos con fines de esparcimiento o para recibir a los turistas desde una empitallada versión de su californiedad. En 2006 se organizó un primer foro de reflexión sobre qué estábamos haciendo, dónde estábamos y cómo podíamos articularnos con algunas instituciones. Se convocó de manera independiente por la Red Subcaliforniana de Creadores Teatrales, Escénica Colectiva y Teatro al Cubo. En este primer encuentro se buscó hacer un diagnóstico tendiendo una base de diálogo entre teatristas, instituciones, medios de comunicación y sociedad. Las conclusiones se pueden consultar en línea, pero el resumen fue el siguiente. Falta de subsidios para la creación de espacios escénicos independientes. Urgencia por expandir la actividad teatral a otros municipios. Provocar la creación e impulso de varios semilleros académicos, de producción, gestión y de praxis para investigar, dialogar, pensar y crear teatralidades más acordes a nuestro contexto y sus entramados. Impulsar formalmente la retroalimentación en otros contextos, visiones y modos de hacer. Promover desde las instancias correspondientes aquellas gestiones necesarias para que el gremio de artistas locales tenga seguridad social. Respetar y reconocer nuestras diferencias poéticas, búsquedas y premisas. En ese año, en el 2016, el Instituto Subcaliforniano de Cultura anunciaba la posibilidad de crear la Compañía Estatal de Teatro, tomando como referencia tácita a la Compañía Nacional de Teatro. Y en este primer foro se reflexionaba en que no era deseable destinar todos los recursos a un solo proyecto, cuyo modelo centralista uniformara al teatro local y dejar en desventaja a las compañías locales e independientes que desde hace tiempo han trabajado, orillando a los teatristas a ser fagocitados por dicho proyecto. Cabe hacer notar que, por otro lado, los teatristas de Baja California Sur encarnamos limitantes por invertir en talleres, laboratorios, cursos o cualquier experiencia de profesionalización, diálogo o aprendizaje que no provenga de lo que la instancia estatal de cultura da gratuitamente. Ello desemboca, gratuito porque ya lo pagamos con nuestros impuestos. Ello desemboca en aspectos positivos y negativos, ya que al no invertir tampoco hay una decisión que responda a un interés propio de indagación escénica por parte de las agrupaciones de teatro. Por otra parte, cuando se han ofertado talleres independientes y con ejes curatoriales definidos, estos han abierto posibilidades más transversales, transdisciplinarias y horizontales que no necesariamente dialogan desde el teatro, sino más desde la ciudadanía que toma las herramientas del teatro y sus espacios para expresar sus preguntas y preocupaciones. Es cierto también que los talleres gratuitos que las instituciones ofrecen han abierto semilleros y detonantes dentro del único evento en el que hay más participación, el Encuentro Estatal de Teatro,
que entre los motivos que más atraen es el de hacerse acreedor a un premio económico y luego a la participación dentro de la muestra regional del Noroeste. El incentivo económico y el reconocimiento dentro de la pequeña comunidad de teatristas local es el anzuelo que fomenta además la competitividad, sembrando inconformidades y argumentos que escapan a otros criterios. En un general, no dejábamos de ver lo imprescindible de conseguir condiciones de trabajo y desarrollo más equitativos desde las instituciones, iniciativa privada y los mismos teatristas, sin olvidar nuestra relación con la comunidad, multiplicar las opciones, legislar las oportunidades, atomizar y diversificar la investigación y la producción escénica de la entidad y un largo etcétera que no es exclusivo. Tendiendo redes y avisorando los frutos del mar. En Baja California Sur aún no se cuenta con una escuela de artes y por ello existen una minoría de personas que han emigrado, siendo si vuelven una proeza el sustento económico y el trabajo colectivo, cuando se va dimensionando el estar de vuelta a casa. Sin embargo, este panorama y sensación de insularidad es la misma en varias latitudes. Entonces, la pregunta me asalta: ¿por qué estamos tan aislados y recelosos, como si todos estuviéramos habitando un desierto que no es de geografías, sino de empatías, humildad y paciencia? Por eso vivo en estas páginas y en este momento. Por eso creo que esto es tender el chinchorro para que empiecen a caer los frutos de la convergencia, del bien común, de las coincidencias, los afectos y esta suerte de insurrección frente al violento país que nos cobija y nos escupe al mismo tiempo. Dialogar y accionar por un bien común, el teatro, el mismo que seguirá a pesar del tiempo. Y bueno, hay una serie de cosas que habla sobre redes que yo creo que más bien las comparto por la tarde, pero quisiera cerrar con: últimamente la pregunta me asalta: ¿para qué hacer teatro en Baja California Sur? ¿Esta emergencia es solo nuestra o solo mía? ¿Es acaso la emergencia una utopía o ha sido también fagocitada hasta volverse espejismo? ¿Cómo hacer que el para qué nos interpele desde la emergencia y llegue a lugares en donde ni siquiera se contemplan otras posibilidades? ¿Para qué? Yo diría para seguir construyendo el camino, el recorrido, para que hagamos y hablemos, porque esta urgencia no es solo mía, esta es también nuestra trinchera, una de relación, de comunicación, de abolición de envidias y comparativas. Seamos, pues, medusas flotantes que se protegen en medio del miedo frente a una situación de violencia nacional que ya nos rebasa, enfrentando las violentas, además, formas de sobrevivencia impuestas y heredadas. Habremos de crear y considerar otras nuevas esferas públicas de relación, creer en otros imaginarios posibles, que de eso también va nuestro trabajo y parte de nuestras poéticas, pues al final también somos un poco Diógenes y un poco Dioniso, un poco cinismo en busca de verdades y otro poco infinitud que nos religa con los sublimes átomos que nos mantienen vivos. Gracias. Vamos a Colima con Francisco Lozano Moreno con No queremos morir como Molière. Buen día, para contarles, soy de origen colombiano. Me vine de la guerra de allá en el 2000 y me tocó la paz negativa de aquí. Vivo en Colima desde el 2000 y se reunieron o nos reunimos 40 en el foro de uno de los teatros independientes y me dieron la patada para llegar aquí. Traté de desistir 3 veces, pero aquí estoy. No queremos morir como Molière. Hay 2 cosas que llaman la atención de la muerte de Molière, el dramaturgo más famoso de la historia de Francia: que se produjera en el teatro en plena función y que ocurriera mientras interpretaba su obra El enfermo imaginario. Colima es un estado de quietud. No hay temporadas de teatro regulares, no hay escuela de teatro, no hay un tabulador que marque un pago digno por compra de funciones, ni mucho menos un mercado en donde a través de temporadas teatrales y o apoyo de la iniciativa privada se logre una regularidad en el quehacer teatral. A lo largo del año existe el programa de alcance nacional como Teatro Escolar, Festival de Monólogos, la Muestra Estatal de Teatro,
el mes del teatro colimense y el Festival Alfonso Michel. Terminan y no sucede nada más. Como en los demás estados, existen sistemas de becas que no logran cubrir la necesidad de todos y se convierten en un botín peleado para poder dar vida a los procesos creativos. En Colima sí hay teatro, pero no hay teatro. Los edificios están muertos y decimos muertos porque no sucede lo que tiene que suceder, el teatro. En cualquier ciudad que goce de una cartelera teatral se hacen temporadas regulares. Los espacios se usan también para seguir procesos formativos y creativos, estrenos, festivales, encuentros que le dan sentido a los edificios. El fantasma del centenario Teatro Hidalgo, con capacidad para 652 espectadores, ronda por la ausencia de una programación regular que le dé vida. Lo mismo sucede con el Teatro de la Casa de la Cultura, con capacidad para 750. El Teatro Universitario, con 991 espectadores. El Foro Paulo Silva García, también de la Universidad de Colima, con una capacidad de 245, y hay en el estado 8 auditorios que entre todos suman una capacidad de 1.879 espectadores, sin contar con 3 teatros al aire libre. No hay una política que permita el uso de estos espacios a compañías independientes para generar procesos creativos de difusión y, por qué no, de rentabilidad. En un sondeo previo a este congreso contamos 6 compañías que trabajan profesionalmente: Puerco Espines Teatro, Forado Serio, Cuatro Milpas, Teatro Rodante, Teatro de la Media Luna y la Compañía de Teatro de la Universidad de Colima. Además, existen 5 compañías amateur. Entre todas hay un promedio de 140 personas dedicadas mayor o menormente al teatro. Estas compañías profesionales cuentan con directores egresados de las escuelas del país. Ellos han formado y profesionalizado en la práctica a sus integrantes, generando intercambios, coproducciones y giras nacionales e internacionales, unos en Sudamérica, otros en Canadá y Francia y España. Las compañías amateur son un semillero de jóvenes entusiastas que anhelan una posibilidad formal que les permita ser profesionales. Entre tanto, hacen el teatro que ellos conciben bajo el liderazgo de sus directores. Entre las opciones que tiene el Estado están los talleres de actualización profesional que organiza la Secretaría de Cultura, el Bachillerato Artístico CEDAR y el proyecto de la Escuela de Iniciación Artística, próxima a implementarse en las instalaciones de la Secretaría de Cultura del Estado en coordinación con el INBA. De manera aislada y sin éxito, se ha propuesto a la Universidad de Colima la urgente necesidad de implementar la carrera de teatro articulada al IUBA, Instituto Universitario de Bellas Artes. No hemos logrado pasar el umbral de la instancia cultural para encontrar la llave que abra la puerta y permita equidad entre los mecanismos de fortalecimiento a los espacios independientes y sus dinámicas propias en procesos formativos, creativos, de difusión y equipamiento. El mayor logro en leyes en el Estado es la Ley de Fomento a la Lectura y al Libro. Están rezagadas en cuestión de leyes las artes escénicas. No hay un párrafo que las mencione. El gobierno del Estado se rige por los indicadores de UNESCO, Cultura para el Desarrollo, posibilidad que se abre para un diagnóstico serio sobre el estado real de nuestro arte. El secretario de Cultura, Carlos Ramírez Huelvas, es doctor en letras hispanoamericanas, poeta, conocido por todos los artistas que de seguro la utopía le es familiar. Hemos dialogado tímida y aisladamente con la institución, exigiendo reglas claras y equitativas que nos faciliten el trabajo y no lo obstaculicen. Nuestra tarea será entonces pasar el umbral y poner en la hoja en blanco las palabras claves. El tercer Congreso Nacional de Teatro se abre y se convierte entonces para Colima en una posibilidad de hacer visible lo invisible. Realizamos 3 juntas previas a este congreso, que se trazó una ruta. Estoy aquí ahora frente a ustedes. Soy su voz para decirles lo que allá despertó. Estoy aquí para escucharlos, para modelar sus logros anteriores y llevarlos allá, a ese lugar del Pacífico mexicano en donde cada década hay un temblor que nos sacude íntegros y la presencia de Francisco Arenas, el volcán de fuego, espera humeante su rugido pendiente. De esa fuerza debemos valernos. Hay que ponerle dinamita a lo viejo, como decía Mayakovsky, el poeta de la Revolución. Vengo de una ciudad pequeña y por ello cada cosa se vuelve visible. Hay números que hacen de Colima una ciudad violenta y peligrosa. Los bandos se pelean las plazas sin tregua.
El menudeo deja también sus víctimas contables. La muerte hace su trabajo y la danza macabra es el pan de cada día en un estado donde no pasaba nada desde las cristiadas. Es una realidad que en Colima también por asaltar se muere. Ricardo Uribe, gestor cultural, gracias por el agua bendita. Ricardo Uribe, gestor cultural y empresario editor, fue asaltado y balaceado en el corazón de la ciudad a plena luz del día. Otro ejemplo de desamparo es Gilberto Moreno Rodríguez, actor y director que trabajó durante más de 20 años con la compañía de teatro de la Universidad de Colima. Terminó en la cama de un hospital solo, sin seguro, sin mayor auxilio que el de su familia. No queremos morir desprotegidos como Molière después de la escena, ni terminar en la fosa común como José Guadalupe Posada. Queremos luchar desde el inicio por lo mínimo, hacernos visibles, recabar firmas entre los teatreros y sumar a los artistas escénicos del Estado, realizar acciones creativas, participativas para fortalecer desde adentro y después sí mirar la inaplazable escuela de teatro, los esquemas para fortalecer grupos independientes, la concertación de una política justa para las salas independientes. Necesitamos salir del anonimato, que ya no nos vean como individuos aislados, sino como un gremio organizado y con representatividad para propiciar un diálogo con la instancia de cultura, capaz de negociar, proponer, discutir, exigir. Dignidad y buen trato para los teatristas de México. Debemos unificar un reclamo justo, necesario, seguro de salud. Es lo esencial para un ser humano. Eso demandamos para empezar. No estamos hechos de mueca y maquillaje como se piensa, somos de carne y hueso. Pedimos lo básico para iniciar. Esa será la consigna para reunir a los teatristas de Colima. Si esta iniciativa resulta, posteriormente ampliaremos esta demanda para los artistas escénicos, bailarines y músicos egresados de la Universidad de Colima, profesionales que terminan en su gran mayoría como chofer Uber, meseros, vendedores de productos en pirámide. Después de leer y analizar los ejes y subejes planteados por este congreso, concluimos que en Colima hay todo por hacer. Por primera vez estamos organizando el primer Congreso Estatal de Teatro planteado para el mes de junio del año en curso. Como segundo propósito, si hay la ley estatal para el fomento a la lectura y al libro, ¿por qué no elaborar y luchar por la ley estatal de teatro? Vamos ahora a Hidalgo con Ana Liedo y con la ponencia Políticas Públicas para la Creación Escénica en Hidalgo, análisis de la problemática y propuestas ciudadanas. Pues buen día, muchas gracias por escuchar esto que voy a decir. Yo creo que me eligieron como representante porque soy bocona, yo creo que por eso. Y también fue entre pocas personas, pero me nombró alguien que no me conocía y por eso no me da pena decir que estoy aquí. Básicamente había escrito una ponencia que habla de cómo está México en el mundo a nivel legal. Digamos, el colectivo escogió participar en el eje de leyes y a partir de ahí como un panorama, ¿no? De qué declaraciones universales ha participado, qué acuerdos, qué así. Y la conclusión es que México en papel pues dice que está a favor de los derechos culturales y que va a hacer todo lo posible por garantizarlos, ¿no? A nivel Estado pasa un poco lo mismo. Tú puedes leer el plan de desarrollo y es una cosa maravillosa, lees el eje de cultura y pues hablan de inversión, hablan de inclusión a la diversidad, hablan de perspectiva de género. Es decir, el papel es maravilloso tanto a nivel nacional como estatal. Hace unos meses fueron Morgan y Boris a regañarnos por dudar de la transparencia de una convocatoria. Personalmente no tengo dudas, o no muchas, sobre las convocatorias a nivel federal, pero a nivel estatal pasan muchísimas cosas que tengo que explicar, ¿no? Hidalgo es uno de los estados más pobres. Hidalgo ha sido un estado 100% priista en toda su historia. Hidalgo tiene una universidad autónoma que sí tiene teatro, tiene danza, tiene música y tiene artes visuales, pero la universidad tiene un dueño, tiene un patronato por el que pasa todo el dinero y tiene un dueño. Entonces las decisiones en esa universidad
más que educativas o artísticas, son políticas. Entonces, desde ese panorama, voy a decir algunos de los problemas que el colectivo teatral me pidió que nombre. Uno, la deuda estatal que tiene con los programas federales bipartitas. El año pasado, en septiembre, el Congreso llamó al secretario para una comparecencia y ahí se dijo que Hidalgo debe 13 millones de pesos a la federación. Esto no se lo debe directamente a la federación, sino se lo debe a artistas que han hecho proyectos que les dijeron te van a dar tal porcentaje de Hidalgo y tal porcentaje le deben a la federación, y pactaron para no recibir ese recurso, ¿no? Entonces, tiene dos problemas. Uno, que los programas se vean con menos recurso porque no tiene el porcentaje estatal. Y otro, que a nivel federación lo que se hace es decir, ok, entonces este programa no va más para Hidalgo hasta que se pague esa deuda. Sí, es grave. En este momento está pasando, ya hay muchos programas, personalmente nos pasó con PAISE, con públicos específicos para trabajar en la cárcel. Nos dijeron no es posible trabajar en Hidalgo porque hay adeudos en este programa. Pero ahora también está pasando con México en Escena, lo tiene Neurodrama y no han exigido la parte estatal. Es decir, no se la han dado, es un problema del Estado, pero tampoco ellos lo han exigido, están pactando de otras formas y eso es muy peligroso. De esta manera digo que la responsabilidad es siempre de los dos lados, ¿no? Si uno pacta, a todos los demás nos perjudica, ¿no? Número 2, desapariciones al azar de becas como FOECA o de programas como Alas y Raíces. De FOECA, recientemente 2014, 2015 y 2017 simplemente desaparecieron, son las becas PECTA, pues, y no se explica nada, solo no están, punto, y el secretario dice, sí, esta semana salen. Bueno, no salió, ¿no? O sea, no hay una explicación, pues, solo desaparecen. Desaparición definitiva de programas. El caso concreto que voy a nombrar es el de colectivos comunitarios de teatro, porque tiene que ver con la inclusión. En Hidalgo no hay programas para el teatro en el campo y se abrió este programa piloto en algunos estados. Y lo que ocurrió fue, nosotros personalmente como la compañía que represento de Ciartes y sí operamos ese proyecto en Hidalgo, 1 año y medio tarde. El dinero llegó en abril de un año y a nosotros nos pagaron en julio del año que entra. Y la información que llegaba a México era que en Hidalgo no había una compañía capaz de operar ese proyecto. Hasta que vinimos a hablar y dijimos, ya nos conocemos, ya sabes quiénes somos, el proyecto ya no va a seguir, es grave. Pero es importante la base decir, tenemos que hablar con México, ¿no? Con los representantes, porque en Hidalgo no sabemos con quién se puede hablar y con quién no. 4. Irregularidades en postulación y resultados de convocatorias. Esas son así innumerables. Cada que sale una convocatoria se dice que no haya participado en la evaluación anterior y se aprueba uno de sus proyectos. Que no haya participado, que no sea universitario y se aprueba un proyecto universitario. O sea, es así constante. Cada convocatoria hay algo que se puede dudar, ¿no? Por eso dudamos. Y bueno, desde 2015 se anunció que se iba a hacer una Secretaría de Cultura, que hasta la fecha, o sea, hoy, mayo de 2018, ya sabemos quién es el secretario, que solo se tardan 8 meses en nombrarlo, pero no tenemos una estructura, no tenemos un plan, no sabemos a quién hablarle, no hay una ley, o sea, no hay nada, pues no hay, estaban en un vacío legal porque sigue operando Seculta, que es la figura anterior, y ya está operando también Secretaría de Cultura, ¿no? Está padrísimo. Número 6, precarización de condiciones laborales para artistas. Pues así como está todo el país, ¿no? Se van reduciendo funciones, se va reduciendo presupuesto, pero pasó algo muy concreto de lo que quiero hablar, que también Daniel fue partícipe. Hablamos de que era importante decir cómo se usan sus espacios, dime cómo se usa, me lo prestas con un oficio, cómo se usa. Y la respuesta de la Secretaría fue decir, vamos ahora a rentar el teatro, ¿no? Bueno, no lo dicen así, habría una convocatoria, y el 50% de la taquilla iba a ser para la compañía y 50% para el Estado, según se encargaban de hacer la difusión. El teatro en el que se participó era para 180 personas y hubo funciones con menos de 30. Entonces hubo compañías como la de Daniel que hicieron su propio trabajo de difusión, llenaron el teatro y tuvieron que pagarle al Estado, ¿no? Por el trabajo de difusión que iba a hacer. Hubo compañías como la nuestra que decidió no presentarse porque no hubo una firma de contrato, porque no hubo difusión, por otras cosas, ¿no? Pero bueno, eso es como una forma de precarización. 7. Se ha congelado una ley de iniciativa de mecenazgo.
que presentó una diputada que es joven, mujer y del PRD. Ya está. Y hay, bueno, por contraparte, por la parte oficial, hay una nueva ley que ha hecho unas cosas muy lentas, muy opaces, y no hay claridad de hacia dónde va esa ley, ¿no? A mí me parece que la ley y todo lo público lo que debe hacer es emparejar la cancha, y esta ley lo que ha hecho es ocultar. Se hicieron unos diálogos donde participó muchísima gente, se gastó muchísimo recurso en llamar a gente de muchos municipios. Se supone que se iba a hacer una entrega pública de los resultados en marzo, hasta la fecha no se ha hecho, pero se hizo la entrega oculta a la comisión de la legislatura que la está revisando. Sin embargo, la Comisión de Cultura no la está revisando. O sea, tienen acceso a cierta parte de diputados, pero no los que se encargan de cultura. 9. Asignaciones discrecionales. En cada festival, en cada Día de las Madres, en cada Día de Reyes, hay millones usados, como supongo en muchos lugares, pues en la cabalgata o en un montón de cosas. Y hay un punto en especial que a nosotros nos parece alarmante, que fue la Fiesta del Viento 2016, donde una organización de reciente creación donataria recibió, no se sabe, entre 15 y 30 millones para hacer un festival de 3 días. Hasta la fecha en ningún lugar aparece, o sea, no aparece ni en cultura, ni en turismo, en ningún lugar aparece ese festival, y no se sabe de cuánto fue, pero llevaron a Fito Páez, a Natalia Lafourcade, etc. Y bueno, esta organización así apareció en ese momento con ese presupuesto y han seguido haciendo cosas, digamos, con bastante ayuda, ¿no? En el festival había imágenes del nuevo gobernador, ¿no? Estaba en campaña en esa época. Y bueno, el punto número 10, el último, es la inseguridad creciente. En Pachuca pues están pasando muchas cosas que han pasado en el resto del país, como asaltos y así. Han asaltado 3 veces consecutivas en Euroforo, les robaron toda la luz, todo el audio, 3 veces. Y otra cosa que quiero apuntar a la inseguridad es sobre Lucas Avendaño, es un colaborador nuestro y es alguien muy querido. Fuerza, fuerza. Pues su hermano está desaparecido y la realidad es avasallante y las propuestas se quedan chicas, pero ahí va, en donde vamos. La propuesta 1 es observar siempre las políticas públicas y todo lo que se haga con nuestros recursos, estar ahí observando y denunciando como es este propio ejercicio. Segundo, en Hidalgo estamos pensando en hacer una conformación de un colegiado de gente de teatro. Lo puedo decir como propuesta para los estados que son pequeños, porque con el 20% de la gente que haya estudiado una licenciatura, que esté titulado, pueden hacer un colegiado y a partir de ello tener posibilidades de diálogos a nivel real con las autoridades, con las universidades, con otras formas que a veces a las asociaciones, a las compañías, pues no se les escucha, tiene un peso legal mayor. La tercera, pues el impulso ciudadano a la ley de mecenazgo. También, hashtag ley de mecenazgo, nos pueden ayudar a hacer presión desde fuera hacia lo que está ocurriendo en Hidalgo de congelar esta ley. Y la cuarta, pues vincularnos con otros sectores. Y cierro con una opinión personalísima. Es tiempo de empezar a asumir nuestra ciudadanía de manera crítica y activa para poder reconstruir el tejido social tan dañado del que formamos parte. El teatro tiene alcances ilimitados para la transformación, para la reconstrucción y para la conexión humana. Estamos en un momento en el que el teatro está tan desvinculado, casi como la academia de la realidad. Necesitamos acercarnos a la realidad. Es tiempo de colocar en la escena y en la vida pública lo que duele, lo que lacera la paz y las posibilidades para la construcción de un tejido social fértil para la creación y para la vida. Gracias.
presenta Panorama General de Leyes Políticas Públicas para los trabajadores del teatro en Morelos. Buenos días a todos y espero animar un poquito el ambiente, aunque siempre es avasallador contar estas historias comunes porque pasa en todos los estados. La convocatoria se difundió a través de redes sociales y principalmente de boca en boca entre los trabajadores de teatro que regularmente laboran en la zona centro del estado. Se hizo un grupo especial en Facebook para facilitar la participación a distancia, en el que ingresaron poco más de 200 hacedores para solicitar información, de los cuales solo una minoría se mantuvo en contacto y presencialmente acudieron a las jornadas preparatorias de 8 a 16 participantes. Estos datos los damos a conocer pues nos parece importante asumir que la representación de Morelos fue votada por una pequeña cantidad de colegas, así como la elección del eje y los subejes que nos han interesado abordar para este congreso. Con esto también queremos compartir nuestra inquietud por la apatía o el desinterés que los compañeros del Estado muestran ante una convocatoria que se hace a nivel nacional, misma que desde nuestro acotado punto de vista de los que acudimos a las jornadas preparatorias se debe particularmente a dos factores. Uno, que son muy pocos los que en la entidad perciben que este tipo de iniciativas puede beneficiarles. Dos, que no encuentran muchos de ellos motivos que los hagan sentirse incluidos en el diseño de la convocatoria y en los modos centralistas en que regularmente se organizan las cosas en la entidad. Las formas de pensar y hacer teatro en los municipios periféricos de Cuernavaca y Cuautla se desarrollan de manera más informal y muy apegada a los usos y costumbres de cada localidad, por lo que tampoco les resulta imprescindible participar en eventos como en el que ahora nos reúne. Dicho lo anterior, consideramos de mayor importancia hablar sobre el marco de leyes en torno a nuestro trabajo, pues consideramos que es un eje que atraviesa todas las formas de hacer teatro en Morelos y que va muy apegada a los derechos culturales de los individuos y de los pueblos. El aspecto legal en nuestro ámbito laboral como trabajadores de teatro en Morelos. Según el consenso realizado durante las jornadas preparatorias donde intervinieron algunos docentes, estudiantes, directores, gestores y empresarios culturales y la coordinadora de teatro de la Secretaría de Cultura del Estado, coincidimos en percibir que en la entidad la actividad teatral no es poca, pero se mueve ignorante de las leyes que regulan nuestro trabajo como profesionistas y como hacedores, promotores y difusores de cultura. Durante las jornadas se dio tiempo a revisar las referencias más inmediatas respecto al tema y para algunos fue sorpresivo reconocerse como poseedor de derechos laborales independientemente de su forma de contratación, como lo marca en algunos apartados el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. También se discutió sobre la situación legal en la que nos deja la determinación de los organismos gubernamentales como la Secretaría de Cultura al tomarnos como prestadores de servicios que la eximen de corresponsabilidad en situaciones sobre todo de salud y prestaciones durante el tiempo en que somos contratados por el sector público. Ejemplo de un caso que llama la atención en lo correspondiente a la seguridad laboral y atención médica es el que inquieta aún más a los practicantes de artes circenses, disciplina que en Morelos ha ido aumentando en preferencia vocacional, cuando la misma institución motiva indirectamente a las nuevas generaciones de teatro a entrenarse en este campo para cubrir la oferta de actividades en los espacios culturales públicos y privados y en la oferta de talleres en algunas escuelas de educación básica y media, sin tomar del todo en cuenta el riesgo de trabajo que conlleva esta disciplina. Personalmente estoy citando este caso para señalar que en Morelos existe una mayoría de trabajadores de todas las disciplinas en artes que elaboramos en los diferentes programas artísticos y culturales que el gobierno del Estado impulsa y promueve, por lo que es relevante pensar en abordar esta situación que por un lado nos da la oportunidad de empleo temporal de manera regular, y por otro nos mantiene en la zozobra en situaciones de enfermedad, accidentes, seguridad social, maternidad, pensión y retrasos de pagos. Pero ¿qué puede hacerse si todo este aparato está respaldado por un marco legal del gobierno?
mientras que muy pocos de nosotros podríamos pagar un abogado para demandar estos derechos. Los presentes a las jornadas desconocemos si existe el antecedente de algún caso que se haya llevado a juicio por estas circunstancias en el Estado, y es nuestro sentir que en mucho se debe a que tampoco vemos una vía legal clara que realmente comprenda el contexto en el que realizamos nuestro trabajo. Por otro lado, algunos conocemos las declaraciones de los derechos culturales de la UNESCO y de México, leyendo en ellas un interés primordial por la valoración de los productos y espacios artísticos y culturales, pero no encontramos en sí argumentaciones específicas que dignifiquen nuestro trabajo y demanden en las instituciones y diferentes sectores cubrir las condiciones laborales y humanas donde verdaderamente se perciba que nuestro trabajo es imprescindible para el desarrollo de la cultura de los pueblos y por lo tanto el compromiso que reclaman en sus lineamientos sea equitativo con la calidad de sus contratos laborales. De este modo, llegamos a coincidir en la importancia de conocer los documentos legales y los derechos vinculados a nuestro quehacer artístico y cultural, de buscar asesoría legal especializada en estos campos, de concertar espacios y tiempos de reflexión e investigación con asesoría legal que den luces sobre las reformas que podrían hacerse a las leyes y las regulaciones en funcionamiento y sobre el procedimiento que se requiere para que sea tomado en cuenta en el Congreso del Estado. Cabe mencionar que con respecto a este último punto existe un antecedente en Morelos, un sector cultural que se conformó por convocatoria abierta y al que se le llamó Cultura 33, por el número de municipios que hasta entonces tenía el Estado. Ahora se han creado 4 más. Se dio a la tarea de redactar con asesores jurídicos una propuesta de iniciativa de ley de cultura del Estado de Morelos con el fin de que se tomaran en cuenta las diferentes expresiones artísticas, tradiciones, usos y costumbres y espacios simbólicos importantes para todas las comunidades del Estado. Ocuparon casi 2 años para poder escuchar las necesidades e intereses de una mayoría proveniente de todos los municipios y así redactar el documento. En el año 2014, la iniciativa ingresó para ser tomada en cuenta, estudiada y votada en el Congreso del Estado. Actualmente se sigue esperando la respuesta de su parte, por lo que podemos anticipar que incluso las acciones que estamos visualizando tampoco tengan mucho eco en la agenda política de nuestro Estado. Conocimiento y repercusión de las políticas públicas culturales en Morelos. En cuanto a las políticas públicas enfocadas a las artes y la cultura en la entidad morelense, se puede decir que hay 2 modos de percibirlas. Una que es en los 3 últimos años los programas y espacios dedicados al teatro han ido incrementándose debido sobre todo al Centro Morelense de las Artes y la Universidad del Estado de Morelos, que con 12 y 5 años respectivamente de ofertar la licenciatura en teatro han dado curso a nuevas generaciones que están rehusándose a emigrar a otras ciudades para desarrollarse profesionalmente. Estos jóvenes se han encargado de iniciar sus propios proyectos que van desde realizar festivales internacionales, como el Festival Internacional de Cabaret de Morelos, FICMO, que va por su 3ª emisión, abrir espacios culturales como el de Ataraxia, donde se realizaron las jornadas, que acaba de cumplir su 1er año y ya cuenta con reconocimiento de jóvenes emprendedores, conformar las compañías infantil y juvenil de teatro en Cuernavaca, cuyo proyecto fue impulsado, iniciado y en parte se mantiene gracias a una de las primeras egresadas del SEMA, Verónica Carranza, a quien algunos de ustedes conocen y que ahora es la coordinadora de teatro de la Secretaría de Cultura, y que se dio tiempo de asistir a las jornadas preparatorias. Otros han formado compañías independientes y en gran número laboran como talleristas en espacios y para públicos diversos. De este modo se puede decir que son ellos los que han estado autoempleándose y generando empleos para gran parte del gremio teatral y la línea de producción que esto genera hacia otros sectores. Tal vez para otros estados esto no signifique lo mismo, pero en Morelos ha sido vital la acción de estas nuevas generaciones para que el teatro empezara a tomarse más en serio por parte de las instituciones y se cambiara su modo en que percibían a la gente de teatro, como conflictivos, sin visión de proyectos innovadores, como una profesión que demanda para su formación más gastos y requerimientos que otras disciplinas y de cuyos egresados no se sabe más de ellos. Incluso en la necesidad de abrir más espacios escénicos, además del teatro campo, que era el único representativo del Estado hasta hace poco. En esta situación, a título personal, considero de especial interés tratar en este congreso, pues, la actividad teatral en Morelos, como creo que sucede en otras entidades, se extiende más allá de las capitales,
pues sus formas de organizarse y hacerse de recursos, sus sistemas de colaboración y hasta sus contenidos aportan un campo de investigación y de inclusión del que para algunos de nosotros tan solo nos llega indirectamente por el lado de la antropología teatral, el teatro documental, el sociodrama, el teatro del oprimido, etcétera, sin que verdaderamente nos acerquemos de un modo más neutral, como simples observadores, reflexivos y con ganas de aprender de ellos, respetando sus esquemas y modos de producción, de transmisión de saberes y creencias, de técnicas cercanas y apropiadas para sus cuerpos y voces, de considerar que su paradigma es suficiente para ser incluidos en las convocatorias y eventos teatrales al ser también representativos del teatro que se hace en México. Claro que para lograrlo nosotros, los aquí reunidos, también debemos estar preparados para recibirlos y entenderlos. Vale, y pasamos ahora a Tabasco con Javier García, que nos va a hablar sobre teatro y derechos humanos, construcción de públicos en un estado sin acceso a la cultura. Buenos días. Bueno, voy a tratar de cortar un poco también lo que escribí. Digo, ya corté varias cosas, pero creo que no me va a dar tiempo de decir todo lo que hay que decir. Creo que es importante plantear el marco teórico de esta ponencia a partir de la creación de un personaje existente, pero que representa a la mayoría de las voces de quienes hacemos teatro en Tabasco. Y por eso de cambiar el punto de vista y la perspectiva, porque eso es el teatro, ponerse en los zapatos del otro. Hola, soy un tabasqueño. Sé que suena a peje lagarto, pero afortunadamente Tabasco es más que un peje lagarto. Mi nombre es Javier y soy muchas cosas: ser humano, maestro de prepa, licenciado, nieto de mi abuelita, hijo de mis padres. Si agregamos apellido, podemos intentar definir mi origen. El simple hecho de verme ya define quizás mi origen. Pero digan lo que digan y antes que nada soy tabasqueño. Y para los que no conocen Tabasco, se los presento. Vamos a hacer un ejercicio breve. Saquen su teléfono. Abran su navegador. ¿Ya lo tienen? Ya. Googleen Tabasco. Y es muy probable que lo primero que les aparezca sea una botellita con un líquido rojo y una tapita verde. Pero bueno, si le pican en las imágenes, es probable que sí les aparezca un mapa de un estado que sí existe, aunque pareciera que no. Sí pareciera no estar presente, pero lo está. Ese es Tabasco, decía Pellicer. Más agua que tierra, aguaje para prolongar la sed. La tierra vive a merced del agua que sube o baje. Estamos ahí, en un lugar de México bastante privilegiado y a la vez bastante maldito. Somos el motel de este país. Y pareciera que estoy diciendo pestes de mi tierra, pero incluso en los moteles hay niveles. Y Tabasco es más caro que cualquier otro motel del país. He ahí su gran problema. Quizás Tabasco debería dejar de ser motel y volverse hotel, pero no hemos tenido a alguien que lo dirija como tal. En fin, hotel o motel, ahí está Tabasco en el olvido. Y como todo lo olvidado, con tendencia a desaparecer. Soy tabasqueño y no quiero desaparecer. Auxilio, México, Hidalgo, Zacatecas, Yucatán. Tabasco no quiere desaparecer. Tal no quiere desaparecer que Tabasco está presente hoy, después de 2 congresos en los que estuvo ausente. Actualmente Tabasco vive un momento clave para que los cambios que queremos lograr los tabasqueños en pro del teatro se puedan dar. Puesto que nos enfrentamos también a un cambio de gobierno en el que la cultura debería ser parte fundamental del tan mencionado por todos los políticos tejido social. No se puede hablar de un desarrollo cultural sin hablar de política y es fundamental que justamente quienes aspiran a un puesto público lo sepan, estén enterados y conozcan cuál es nuestra situación. Pero no es la política pública lo único que puede ayudar a que el teatro en Tabasco resurja de entre las cenizas, sino también es una cuestión en la que tienen que participar la iniciativa privada, la sociedad civil y el propio gremio teatral.
En un estado como el nuestro, que tiene aún niveles importantes de analfabetismo, la educación es otro eje que nos puede ayudar a comprender la falta de asistencia al teatro o la presencia de públicos en el producto cultural local. Pero no es un mero capricho esto de exigir que se formen públicos teatrales en Tabasco, sino que es un tema que también tiene que ver con derechos humanos, eje rector de este Congreso, tanto que la Declaración Universal de los Derechos Humanos reza en su artículo 27 que toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar del progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Sin embargo, esto no se puede lograr en la forma tradicional de hacer teatro por la simple razón de que los espacios que pertenecen al Estado cobran unas rentas poco accesibles como para que todos puedan tener fácil acceso al teatro. Paréntesis, el teatro más caro del país está en Tabasco, cuesta 75,000 pesos la renta y es del Estado. Particularmente en esta administración se han puesto trabas a los artistas para poder presentarse en estos espacios formales. Ya no son los tiempos de Enrique González Pedrero y Julieta Campos, quienes han sido referentes en el desarrollo cultural de Tabasco, pues fue durante el sexenio del primero que se generaron dos instituciones de peso. Primero, en 1983 surge, también por iniciativa suya y con ayuda de la dirección de teatro, de la directora de teatro, María Alicia Martínez Medrano, el Laboratorio de Teatro Campesino e Indígena de Tabasco, que inició en Axolotán, a varios kilómetros de la capital tabasqueña, pero también tuvo semillas en comunidades en la periferia de la capital. Tamara L. Onderiner asegura en Contemporary Theater in Mayan Mexico, The Defiant Acts, que, de acuerdo a un reporte público, en cada comunidad los equipos buscaban 4 objetivos fundamentales. Formar maestros, actores, directores, bailarines, diseñadores escénicos, músicos y otros trabajadores de teatro. Segundo, recuperar los valores teatrales en los pueblos y comunidades indígenas y campesinas. Tercero, construir un repertorio teatral. Cuarto, participar en presentaciones y conferencias teatrales a nivel nacional e internacional. El programa tenía una duración de 3 años divididos en 22 cursos, entre los cuales estaban actuación, voz, dicción, memorización, análisis de texto, estudios de género, dramaturgia, danza, biomecánica, de Mayor Hall, pantomima, maquillaje, vestuario, música, historia del teatro y de historia de Tabasco, México e historia de las culturas indígenas. Se hicieron famosos por sus reinterpretaciones de textos clásicos como Romeo y Julieta y Bodas de Sangre, o de autores mexicanos como Elena Garro y Emilio Carballido. Fueron años de mucho teatro en Tabasco, que como en el inicio de su historia cuenta con varios años de inactividad, para luego resurgir con nuevas teatralidades y nuevos creadores. ¿Dónde están esos creadores en el Tabasco actual? Es necesario que estas personas que conocen nuestra tierra y adquirieron los conocimientos los compartan con nosotros, los que aspiramos a mejorar el teatro de la entidad. Segundo, se forma en 1985 el Centro de Estudios e Investigación de las Bellas Artes Ceiba, que durante su momento tenía la carrera en promotoría cultural, que además especializaba a sus estudiantes en una de las facultades artísticas, dentro de las que se encontraba el teatro. Hoy en día las especializaciones no existen. El fin principal de esta institución es, cito, ofrecer a la población tabasqueña diversas alternativas de educación artística, tanto formal como talleres libres, así como la posibilidad de integrarse a los grupos artísticos, crear espacios de producción con artistas locales, nacionales y extranjeros, fomentar la participación interdisciplinaria en proyectos de producción artísticas, organizar actividades en materia cultural, educar personas en las diversas disciplinas artísticas. La realidad es que los promotores culturales que recién han egresado de este centro no ejercen sus estudios, y una parte muy mínima lo hace acompañado del teatro, porque además no existen las fuentes de empleo para una institución educativa que es parte del Instituto Estatal de Cultura de Tabasco. Bajo este panorama podemos decir que Tabasco es el gran ausente de la educación artística y también de las teatralidades mexicanas. ¿Qué está pasando con el teatro en Tabasco contemporáneo? Parece inexistente. Tampoco sabemos qué sucede en los municipios a nivel de teatralidad. No se ha hecho un censo de los grupos existentes ni de lo que están realizando. El órgano de difusión cultural solo funciona para los que rentan el Teatro del Estado de Esperanza Iris por su contrato. Se ha privado a nivel educativo el acceso a la cultura, porque en las escuelas no existe un programa que fomente en los jóvenes la participación de estos en la realización o asistencia a los productos culturales de ninguna especie. De lo único que se escucha en la actualidad es de lo que está haciendo el Colegio de Bachilleres de Tabasco, que se ha mantenido firme desde hace un par de años en lo que podemos llamar como concurso estatal, concurso de teatro. Y es bastante interesante porque cada plantel perteneciente a ese sistema de Cobatar en todo el estado debe presentar una propuesta teatral de formato corto en la que se invita a especialistas de teatro a ser jurado para nombrar un ganador que representa a Tabasco en una muestra nacional.
Sucede lo mismo, bueno, yo soy maestro de una universidad privada y bueno, ya llevamos 2 años haciendo una muestra de teatro, estoy intentando cortar porque ya vi que ya me premuro el tiempo. Ahora, también es importante que los teatros y teatristas de Tabasco entiendan que no todo puede venir solo por ósmosis. Si bien las redes sociales son una buena herramienta para publicitar, no es tampoco el único medio que deberíamos utilizar para dar a conocer el trabajo de los artistas locales, pues esta solo llega a una parte reducida de la población y al basarse en los gustos y preferencias, pero también es importante que empecemos a voltear a ver qué es lo que sucede en los municipios de Tabasco. No sucede. Solo 2 otros municipios distintos de centro cuentan con teatros, según el Sistema de Información Cultural, Zapata y Cárdenas. Los demás tendrían que moverse a estos lugares para poder disfrutar de un espectáculo teatral completo. Sin embargo, no sabemos si estos espacios funcionan. Sabemos que el Cárdenas sí, con carencias, pero no el de Zapata. El otro fenómeno, no me voy a saltar esta parte, no voy a ir hasta esto. Es interesante, por ejemplo, lo que la maestra Raquel Ramón, que por ahí anda, ha logrado con el teatro en la comunidad de Soyataco, que está en el municipio de Jalpa de Méndez, aproximadamente 1 hora y cuarto de la capital tabasqueña. Ya las escucharán en su laboratorio, les recomiendo que asistan, pero siendo las mujeres, porque son puras mujeres más rebeldes de su escuela preparatoria, han podido cambiar sus vidas, manipuladas por una figura religiosa y por un latente machismo propio de su región alrededor del teatro. Y eso, en Jalpa de Méndez no hay ni un solo teatro. Tendríamos entonces los tetreros, las mejores condiciones para poder hacer nuestra tarea en Villahermosa, hablando de infraestructura, y sin embargo esto tampoco es una realidad, empezando por el difícil acceso a sus espacios y porque cuenta con menos de lo que en realidad se considera como teatro. Hay en el Sistema de Información Cultural planteado que en Tabasco hay 13 teatros, 10 de los cuales están en Villahermosa, solamente funcionan 3. Me voy hasta el final, porque ya vi que la chicharra suena. Lo voy a subir de todos modos a la página www.tabascoalteatro.mx para que lo puedan consultar. Y finalmente comparto esta última reflexión que hace Lucina Jiménez en su libro Teatro Público, La Voz de la Sala. Tengo la esperanza de que a pesar de todo, tarde o temprano, el teatro pueda ser recuperado y visto casi como el único refugio vital, como el único espacio real de los sueños y la fantasía, en donde los cuerpos, las mentes y las miradas se comuniquen y se confronten para decirse o contradecirse. Tabasco está presente. Gracias. Muchas gracias. Vale, nos vamos a dar solamente 10 minutos para poder responder a algunas de las preguntas que ya catalogaron y que ya están aquí ubicadas. Rápidamente las revisamos. Para Baja California Sur, cuestión presupuesto. ¿Cuál es el presupuesto del Instituto de Cultura, sabes? Justo en este foro, esa era nuestra pregunta para el director, y de las cosas que habíamos hablado es de que nos uniéramos para saber cuánto dinero entraba, en qué se destinaba, y no solamente la gente de teatro, o sea, también de otras disciplinas. Pero el asunto aquí es que estamos muy desarticulados y bueno, quiero nada más como agregar que, por ejemplo, nosotros para la jornada y poder seleccionar a nuestra representante, fue una cosa titánica, solamente llegaron 3 personas y conmigo 4, entonces no sabemos todavía, pero sí que lo estamos exigiendo. También para Baja California Sur, estímulos. ¿Hay resentimientos o fracturas cuando los estímulos estatales económicos benefician a unos y no a otros? Sí, y está la vieja historia de las provincias de que siempre son los mismos los que sacan los estímulos, los que ganan, los que... sí hay. Otra para Calafia, ¿cómo mantienen su trabajo independiente? ¿Quién se suma y cómo se suman? Depende, ¿no? En el caso, por ejemplo, mío, que tengo una compañía, vamos sumando de acuerdo al proyecto y a veces son colaboraciones con instituciones también. Por ejemplo, ahora vamos a empezar una colaboración con el Instituto Sudcaliforniano de las Mujeres para un taller para las compañeras que están en el Cerezo. Y va dependiendo, y así es como vamos capoteando la situación económica. ¿Quiénes elaboran los porcentajes de profesionales y amateurs en el Teatro del Estado, también en Baja California? Son estadísticas que son parte del Encuentro Estatal de Teatro. Hidalgo, ¿puedes explicar más sobre la diferencia entre colegio y por qué es mejor que una ACE? Pues una ACE tiene alcances como ciudadanos, un colegiado es reconocido a nivel estatal
y puede hacer cosas como peritaje a convocatorias, recomendaciones a la universidad, o sea, tiene muchas más facultades y están reconocidas legalmente. Como asociación civil pues se queda como una opinión, ¿no? Como una recomendación. ¿Cuáles son las acciones que realizan para permanecer en estas condiciones? Oaxaca está igual, lamento lo que viven. Tenemos que ir conversando porque esta pregunta es como pesada, es como una pregunta para todos. ¿Cómo le estamos haciendo para ser vivos aquí? Transparencia, rápida. ¿Has usado el portal de transparencia? Sí, sí hemos usado el portal de transparencia y también en Hidalgo pasó algo. Este sexenio se cerró el Consejo Consultivo Ciudadano del Estado de Hidalgo, que era una posibilidad de apertura de diálogo como podría ser el colegiado u otros. Es decir, ya no hay presupuesto, ya no hay Consejo Ciudadano. Y en respaldo a eso, o en intercambio, la propuesta del gobernador Omar Fayad fue abrir un comité de transparencia. Ese comité de transparencia está hecho por 5 personas de la ciudadanía y conozco bien a 2 de ellas y me comentan que no han tenido ninguna actividad en todo el año, no se han reunido, no hay acción, no hay posibilidad, no conocen ni siquiera sus alcances aún. ¿Cómo es eso de que los grupos de teatro pactan con el gobierno para recibir menos? Pues no conozco cuáles sean los pactos porque siempre son en oscuridad, ¿no? Pero de lo que se puede ver, por ejemplo, de este último caso de Neurodrama, el Estado le debe en los últimos 2 años 160,000 pesos, que es el porcentaje que le corresponde del proyecto de México en Escena. Al no haber pagado la parte estatal, entonces ha podido participar en convocatorias estatales como teatro escolar y como un presupuesto especial que tienen ellos para un festival que se llama Poéticas Jóvenes. Entonces, lo de teatro escolar ya se resolvió de otra manera, pero lo de poéticas específicamente se pactó porque no había pagado lo de México en Escena el Estado, entonces pudo recibir este financiamiento. México en Escena es uno que además recibe otros, o sea, no es el caso. Pero sí hay un pacto, porque yo he hablado con la productora, con Goretti un montón de veces, decir, tienes que hacer que te paguen esa parte, porque si no, no cierras la puerta a los demás. He hablado con Horacio, que también trabaja ahí en producción, y no hay interés pues de hacer este ajuste. Entonces, como no hay interés, la lógica desde mi punto de vista y desde otros, es decir, hay un pacto, ¿no? Y no es la única compañía, ha pasado muchas otras veces, y por eso hay tantos proyectos cerrados para Hidalgo. O sea, por lo menos hay 13 millones de proyectos que se deben, que se han pactado de otra manera. Una pregunta para el comité organizador es si habrá posibilidad de que se puedan consultar las ponencias completas y las versiones historiográficas. Sí, todas las ponencias en PDF estarán colgadas en la plataforma de nosotros, que es congresonacionaldeteatro.com.mx, en donde también está la transmisión en vivo ahora mismo y se pueden también ver las transmisiones que quedarán por ahí colgadas, ¿va? Otra pregunta para Aguascalientes: ¿cómo conciliar la actividad del ICA y el IMAC para potenciar la unión y no la discusión de la comunidad teatral hidrocálida? Sí, definitivamente, creo que es algo que se tiene que hacer, pero yo creo que también nosotros los artistas tenemos que fijar una postura, porque también tenemos que exigirles a las dos instancias que justamente dejen de competir. Ahora acaba de pasar la muestra nacional, la Feria Nacional de San Marcos, y compiten por quién plantea el mejor festival cultural, y la verdad es que lo único que se hacen es paramos a Aguascalientes en el aspecto cultural, porque todo está sujeto a los programas y las conveniencias institucionales que tienen que ver con el protagonismo. Por eso creo que nosotros estamos reconociendo que hay infraestructura, que hay recursos, pero sin embargo nosotros somos muy anónimos, no nos hacemos presente, no tenemos. Me llama la atención esto de la pregunta que le hacen a la compañera de si hemos consultado esto de transparencia. Tenemos muchas formas de hacernos presente, y creo que nosotros tenemos que colegiarnos, también tenemos que asociarnos, tenemos que ir en colectivo, porque pasa mucho de eso, ¿no? O sea, yo quién represento. Finalmente creo que es una manera también de llamarlos a que concilien
su trabajo y que no sea como justamente una competencia, con mayor protagonismo de los artistas. Y justamente respondes a la segunda pregunta que se te hacía, que es cuál sería el primer problema a resolver para crear un colectivo o una comunidad más sólida. Entonces podríamos entender que tiene que ver con colegiarse, sumarse, trabajar en colectivo. Gracias. Siguiente pregunta para Colima. ¿Cuáles son las razones que les dan para no abrir la carrera de teatro? Y en ese sentido, la misma pregunta extendida para Colima y Aguascalientes, ¿consideran que es indispensable, deseable, una educación superior para ser profesional? ¿Qué entienden por profesional en ese sentido en los estados? La Universidad de Colima tiene toda la infraestructura para poder hacer la carrera de teatro, es como la deuda que tiene. Realmente se ha opuesto mucho el maestro Rafael Samarripa, que es el director del ballet de la universidad, que tiene una proyección muy grande a nivel internacional, y ha como, si no boicoteado, sí ha dificultado mucho esa posibilidad de que se vuelva un hecho concreto. De hecho, la Universidad de Colima tiene este teatro grandísimo con aulas para poder hacer fácilmente una escuela. Está el IUBA, que tiene unas instalaciones muy buenas. Está en la sala Pablo Silva, que también para 245 espectadores son de la universidad. Entonces la infraestructura en Colima existe, no existe más bien como la voluntad. Y la necesidad no porque la escuela resuelva la vida para nadie. De hecho mencioné que egresados de danza y de música terminan siendo chofer Uber, porque todos sabemos que la universidad no enseña a gestionar, sino forma ejecutantes, y es un drama complejo en Colima, porque el nivel de la danza contemporánea y de la música está bien, pero a nadie se le enseña en la escuela a qué hacer con su herramienta. Sí, yo creo que tiene que ver con lo que comenta compañero, que finalmente no tiene nada que ver con... Nosotros tenemos 3 universidades de teatro que dan la carrera de teatro, pero una ya va a desaparecer, porque fue planeada al vapor, más bien no fue planeada y fue hecha al vapor. Creo que falta mucho también entender para qué tienes una universidad, si realmente estás asesorado desde la gente que ya tiene mucha experiencia desde el punto de vista pedagógico, pero también de lo que no necesariamente es a lo que se van a enfrentar los alumnos o recién egresados en el piso de realidad. O sea, nosotros tenemos un alto índice de emigrantes egresados, entonces yo creo que finalmente sí también, por eso también coincide el punto de vista con que hay que asesorar desde la misma escuela lo que implica la gestión y las políticas culturales. Muchas gracias. Mañana también en la mesa de educación que abre Adriana Camarena podremos discutir más en torno a este asunto sobre la profesionalización y a qué nos referimos con esto, ¿no? Hay algunas preguntas que van a quedar abiertas y algunos comentarios que vamos a compartir en un muro que vamos a armar acá, porque hay preguntas que además creo que podemos responder entre todas y todos, que no necesariamente se tienen que responder desde aquí. Cuestiones como si hay soluciones o propuestas en torno a cómo recuperar a los espacios públicos como los teatros que se están arrendando en estos precios en los estados, cómo se hace para sufragar gastos de producción en los grupos que estamos todos aquí, todas aquí llevando adelante de diferentes maneras, y como preguntas como que si como colegiado se puede ser acreedor a recursos, donaciones, recibos deducibles de impuestos, etc., que creo que son preguntas que podemos resolver también entre los demás, así que los colocamos allí y quienes quieran resolver la pregunta igual escriben debajo algunas respuestas, comentarios o enlaces para poder compartir esta información y hacer una especie de banco de información aquí afuera, ¿les parece? Y entonces continuamos con nuestra siguiente mesa. Yo les agradezco muchísimo su trabajo, su participación. Gracias. Intervenciones teatrales para la construcción de paz y reconstrucción social. Eloy se queda acá, creo, y juntamos estas. Sí, que compartiendo el secreto. A las personas que nos están siguiendo por streaming, solo comentarles que vamos a también rescatar las preguntas de la misma manera que estamos haciendo con las personas que están en presente para sumarlas a las que compartimos acá en la mesa. Gracias.
Hola, ¿qué tal? ¿Pueden subir, por favor, los de la mesa 2? Siempre me encanta. Sara Pinedo, José Uriel, Renata López,